Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Él fue enviado. Inmediatamente los ángeles están prestos para obedecer, están prestos para cumplir su misión. ¡Qué honor, qué bendición servirle al Dios creador de los cielos y de la tierra! Sus criaturas que no somos nada, sino que Él es el creador. ¡Qué bendición! Los ángeles obedientes a la voz del creador de los cielos y de la tierra, para poder trabajar en el plan de la redención de las almas que están caminando rumbo a eterna perdición, que están viviendo bajo la esclavitud del pecado, y que el fin de todo ello es excluidos de la presencia del Señor a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de las iniquidades. A eso venía nuestro Señor Jesucristo, y aquí todo se está preparando. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea. La obra de Gabriel todavía no había terminado cuando había anunciado a Zacarías 6 meses. Regresa otra vez el ángel Gabriel y busca aquella humilde aldea llamada Nazaret en Galilea. Ahí estaba una humilde campesina que conocía bien la palabra de Dios, conocía bien la ley de Moisés, conocía bien que era necesario caminar en los mandamientos y ser una mujer de fe que también esperaba a su Mesías, al Salvador del mundo. Este es María, la humilde campesina, una mujer. Dice aquí, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando dice una joven desposada, es importante entender la cultura de los judíos en aquel entonces. Desposada quiere decir que los padres de José y los padres de María, porque María tuvo un padre como lo tuvo José, tuvieron una mamá como lo tuvo José, como nosotros tenemos un padre y una madre. Y los padres del novio iban al hogar de los padres de la novia, por decir así, y hablaban entre padres. Y después se hacía un compromiso formal con los padres, en donde luego tenían un compromiso matrimonial, pero sin unirse todavía, sin vivir juntos todavía. Eso se conoce como desposada. Y había compromiso entre los padres, compromiso entre ambos, ¿sí? Para que dentro de un año, mientras el novio va y prepara todo lo necesario para la novia, como lo es una casa,
y todo lo que se necesita para cuando ya tengan el matrimonio y se junten. Entonces ya todo estaba preparado. Entonces María estaba viviendo en esta condición. José y María desposada, tenía solamente el puro compromiso. Y en ese preciso momento el Señor le agradó tomar a María como la mujer en donde el Espíritu Santo iba a concebir a alguien que se llamaba Jesús, que significa Salvador, el cual iba a quitar el pecado de su pueblo. Jesús, nombre común, su nombre humano. Cristo, en el griego, Mashiach en el hebreo, el Mesías, que quiere decir el ungido de los ungidos, el que es diferente a todos los ungidos del Antiguo Testamento. Porque Él fue ungido como rey, Él fue ungido como profeta, Él fue ungido como sumo sacerdote. Él fue diferente a todos. Él tuvo el ministerio más hermoso. Fue el hombre más famoso de la tierra en ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen misma del Dios invisible, y el Dios invisible se ha dado a conocer por medio de su Hijo amado, en la cual el Padre tiene mucha complacencia. Aquí podemos ver nosotros claramente que en el versículo 28 y 29, ¿cómo es que ese ángel llega a María? Una sorpresa para ella. Una sorpresa para ella. La aparición de estos seres extraordinarios que tomaban apariencia humana, pero eran seres que estaban dotados o están dotados también de mucha sabiduría, de mucho poder, y son ángeles mensajeros y son ángeles de guerra que están a la disposición del Dios Todopoderoso. El ángel Gabriel, el mensajero mesiánico, y el guerrero de los guerreros, el arcángel Miguel, que son los más frecuentes dentro de la historia bíblica que nosotros hemos estudiado. Así que en el versículo 28 hasta el versículo 29 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? ¿De qué se trata el asunto? Eres muy favorecida, el Señor está contigo, eres bendecida entre todas las mujeres de la tierra. Aquí el ángel en donde ella estaba
le dijo 3 cosas a María. 3 cosas. Que aquí también lo tengo en amarillo. 3 cosas importantes. Muy favorecida. Número 2. El Señor está contigo. Número 3. Bendecida. Bendecida. Estas 3 cosas que María recibe del mensajero Gabriel son 3 cosas. Y cada una de estas 3 cosas, mis hermanos, María tuvo un privilegio único. Un privilegio único. Entre toda esa multitud de gente que había. Una bendición única entre todas las multitudes de personas. Muy favorecida. El Señor está contigo. Y eres muy bendecida. Estas cosas, mis hermanos, de este mensaje del ángel Gabriel, también son verdades en el creyente de Jesús. Estas tres bendiciones, estos 3 privilegios, son verdades en todos aquellos que han venido a nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver aquí en Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Efesios capítulo 1 y el versículo 6 dice la palabra de Dios. Dice desde el 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? En el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay una verdad impresionante, maravilloso para todo aquel que cree en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su sacrificio. ¿Qué es lo que recibimos nosotros cuando acudimos por medio de la fe con un corazón arrepentido, reconociendo nuestro pecado delante de Él, reconociendo que lo hemos ofendido en su santidad y que somos rebeldes a su palabra? Y acudimos por medio de la fe a la cruz del Calvario, diciendo: Señor, he pecado contra ti. Señor, reconozco mi pecado y pido perdón. Me arrepiento, Señor, de todas mis maldades, de lo más profundo de mi corazón. Y Señor, yo imploro perdón
pido salvación, Señor. Estoy perdido, estoy condenado, Señor. Merezco castigo si yo muero sin ti. ¿Qué es lo que recibe el creyente en Cristo Jesús cuando se arrepiente de sus pecados? El favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Es el perdón de mis pecados, es la salvación de mi alma, es la vida eterna, lo que el Señor en su favor me regala por pura gracia. Muy favorecido, así como María. Le dice el ángel: María, tú eres muy favorecida. Tú tienes el favor de Dios. Tú tienes la gracia de Dios ahora sobre tu vida. Es lo que le está diciendo el ángel. Y luego el ángel le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Quiere decir que cuando nosotros damos el primer paso de fe, el primer paso de arrepentimiento, cuando en verdad somos sinceros ante Él y tenemos el conocimiento de que somos pecadores, porque todos somos pecadores, todos le fallamos al Señor. Él es santo, Él es puro, Él es sin pecado. Por eso es que el hombre no puede entrar a la presencia del Señor cuando el peso del pecado nos agobia. Cuando no hemos venido a la cruz del Calvario, cuando nuestros pecados aún no han sido perdonados, la sangre de Jesucristo no nos ha limpiado. Es por eso que el hombre cuando muere no puede entrar a la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Y es una verdad, la existencia del infierno, la condenación eterna, es una realidad. Y Jesucristo a eso vino a este mundo, para salvar a los pecadores. Pero el hombre rebelde no quiere nada con su Creador, a pesar que nos da la vida, nos da la protección, nos da el oxígeno para vivir y nos da una familia y un hogar. Aún así nosotros somos rebeldes. Pero el favor del Señor ahí está, muy favorecida. Le dicen a María: el Señor está contigo. Cuando recibimos el favor de Dios, la gracia de Dios, esa gran salvación, ese gran perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la presencia de Dios viene en nosotros porque somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos propiedad de Él. Ahora Él estará con nosotros todos los días porque Él habita en nosotros. Tenemos su Santo Espíritu que nos guía, que nos consuela, que nos habla y que nos da sabiduría y que nos hace a través de su Santo Espíritu templo del Espíritu de Dios. Aquí Jesucristo le dijo muy claro a todos aquellos que habían puesto su fe en lo que Cristo Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Los discípulos todavía no lo podían entender. Aquí en Mateo, capítulo 28 y el versículo 20, Él ya había puesto su vida en la cruz. Él ya había pagado nuestra cuenta. Él ya había tomado nuestros pecados.
Él ya había sido atormentado por 6 horas, colgado en aquella cruz por nuestra maldad. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El que no era culpable lo trataron como culpable. Ahora que pone su vida y toma todos nuestros pecados, es sepultado y al tercer día se levanta y se manifiesta por 40 días a sus discípulos. Y le dice a todos aquellos que habían creído en Él, a todos aquellos que estaban atónitos y absortos ante esta grande maravilla, que Jesucristo se había levantado de los muertos y aún tenía los orificios de los clavos y el costado traspasado, pero Él estaba glorificado. Y le dice a su manada pequeña: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Sí, el poder de la investidura del Espíritu Santo, el sello de Dios, el Espíritu de Jesucristo en su pueblo individualmente. Es por eso que hay necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Hay necesidad de hacer conciencia de la existencia de la condenación del infierno. Hay necesidad de creer lo que Jesucristo dijo, que si morimos en nuestros pecados vamos a perecer. Hay necesidad de creer lo que Jesucristo dijo, que en el infierno hay lágrimas, hay llanto, hay lloro, hay crujir de dientes, hay tormento. Ahí no está la gloria de Dios. Pero si no creemos, nuestra incredulidad nos llevará a ese lugar. Nuestra misma incredulidad hará que nosotros nos perdamos por siempre y para siempre. Aquí María, muy favorecida, el favor inmerecido que Dios nos da es la salvación. El Señor nos da lo que nosotros no merecemos, porque si nos diera lo que merecemos sería el infierno mismo. Pero su favor, su misericordia, su amor, su bendición, el favor del Señor, su presencia, y de ahí, de la misma cruz, la cruz del Calvario, la cruz del sacrificio, ahí se encuentra una fuente inagotable, una fuente que no se agota, de todas las bendiciones nunca jamás el hombre desde Adán ha recibido. La fuente inagotable de la cruz del Calvario, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en Efesios capítulo 1 y el versículo 3, palabras de alabanzas al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó entregar a su propio Hijo por nuestros pecados. Él dejó su trono en gloria. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Gloria eterna, vida eterna. La casa del Padre es nuestra por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz.
La muerte ya no tiene potestad sobre el creyente. El sepulcro tampoco tiene potestad sobre el creyente. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Así aquí María le dice el ángel: muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estas bendiciones también lo goza el creyente en Cristo Jesús, porque todas estas bendiciones vienen de la fuente inagotable del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz, en donde pagó el precio de nuestra salvación. Esa deuda que no lo podíamos pagar nosotros, esa cuenta que no podíamos pagarlo nosotros. La única forma de pagar por nuestros pecados es la condenación del infierno. Es la única forma como nosotros podemos pagar esa deuda, yendo a la condenación eterna. Pero Jesucristo pagó esa deuda. Él dijo: póngalo a mi cuenta. Y nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo, como si Él hubiese pecado, siendo inocente, siendo sin mancha, no siendo culpable. En su amor hizo algo único, hizo algo extraordinario, hizo algo nunca jamás visto: poner su vida por los que tienen la culpa, porque nosotros no podíamos salvarnos ni con nuestras buenas obras, ni con todas las religiones del mundo. Tenía que ser aquel Hijo amado, tenía que ser aquella ofrenda en olor fragante, tenía que ser aquel santo ser que fue concebido por el Espíritu Santo. Solamente Él complacía al Padre, no había más. Y el Señor dijo: yo voy a buscar, yo voy a salvar lo que está perdido, voy a pagar una cuenta que yo no la debo, yo voy a sufrir el mismo infierno en ese reino que no es mi reino, en un reino de las tinieblas, en un reino donde había un imperio que lo tenía el diablo y Satanás, el imperio de la muerte, y a través de su muerte Él iba a destruir a la muerte. Y le quitó las llaves del Hades y le pisó la cabeza a la serpiente antigua y obtuvo victoria en la cruz del Calvario. Y la ley del pecado fue derrotado. La muerte también fue derrotada. El sepulcro también está vacío. Nuestro Señor Jesucristo es único. Nadie más puede hacer esto, lo que estamos predicando. Solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el camino. Por eso Él es la verdad. Por eso Él es la vida. Por eso nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la gloria, nadie puede llegar al Padre si no es por medio del precio pagado de nuestro Señor Jesucristo, colgado en aquella cruz por 6 horas, sufriendo un infierno horroroso, un tormento físico y un tormento espiritual, un sufrimiento espiritual. El que es puro, el que es santo, el que es sin mancha, allí en su cuerpo llevó nuestros pecados.
el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregar nuestras vidas a aquel que lo dejó todo para llevarnos a ese lugar eterno, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay diablo, donde no hay hospitales? Nuestro Señor Jesucristo